Estamos en el podcast de Interfaces de Futuro. Mi nombre es Germán Sánchez, soy doctor en Inteligencia Artificial y director ejecutivo y fundador de Xilinx, donde nos dedicamos a resolver problemas reales de empresas mediante inteligencia artificial. Puedes visitarnos en xilinx.com, donde encontrarás todos nuestros materiales y contenidos acerca de cómo aprovechar el potencial de la inteligencia artificial. Estoy aquí con Javier Montañés, experto en diseño estratégico y prospectiva. Muy buenos días y encantado de tenerte, Cristina, con nosotros esta semana. Bueno, acabo de hacer ahí un spoiler ya. Pero está bien. Bueno, ya se sabe desde que se entra en la portada. Nada. Bueno, pues estamos también aquí con Cristina Aranda, que también me presento, nos presentamos. Te presento. Ah, vale. Después de esa breve introducción. Estamos también aquí con Adriana Gallego, que es experta en inteligencia artificial aplicada al mundo de la moda. Hola a todos. Hola, Cristina. Hola, Adriana. Hola, Adi. Y estamos también aquí con Maya, nuestra inteligencia artificial que viene del futuro. Buenos días. Hoy me siento con el don de la palabra, especialmente locuaz y dicharachera. Bueno, tendremos que aprovechar eso también. Hoy en Interfaces de Futuro, como ya nos ha hecho ese pequeño spoiler Javi, tenemos el placer de charlar con Cristina Aranda. Cristina es licenciada en Filología Hispánica y doctora en Lingüística Teórica Aplicada. Cristina cuenta con más de 8 años de experiencia en empresas de inteligencia artificial, como consultora y como directora de desarrollo de negocio, y 15 años de experiencia trabajando como creativa y directora de marketing para grandes empresas y multinacionales. La verdad que a día de hoy la inteligencia artificial está muy extendida, pero es poco habitual encontrar a gente con tanta experiencia y un perfil tan variado. Cristina es también cofundadora de Bigonion y Mujeres Tech, y también cofundadora de la Fundación ELIS, una de las personas más reconocidas e influyentes en el sector tecnológico en España. Con este currículum, la verdad es que los temas a tratar en el programa podrían ser casi infinitos, pero bueno, en algo tendremos que enfocarnos, ¿no? Cristina, esperamos que nos cuente cómo una persona de letras, como es ella, se ha acabado convirtiendo en una de las personalidades más influyentes en el mundo de la tecnología y de la inteligencia artificial. Esperemos también que nos hable de la importancia de la diversidad y de la inclusión a la hora de abordar retos tecnológicos y de la necesidad de adoptar un punto de vista más humano. Trataremos de desentrañar cuáles son los grandes retos y oportunidades a los que se enfrentan las grandes organizaciones de nuestro país, y esperemos que nos hable también un poco de grandes y de pequeños, un poco de todo. Cristina, yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer es si te debo llamar Cristina o Cris. Como queráis. Me suelen llamar Cris por economía del lenguaje. Perfecto, Cris. Pues encantados de tenerte aquí con nosotros, Cris. Pues es un placer compartir con vosotras este espacio, y seguro que voy a aprender yo un montón de nuestra conversación, que como lingüista me encanta conversar. Una yonki de las buenas conversaciones. Pues perfecto. Además podemos entrar directamente al trapo con esa entradilla que ya me has dado. Porque escuchando una reciente entrevista bromeaste sobre que hiciste filología hispánica para forrarte. Esto siempre lo he dicho yo con un gran amigo mío, con Eric Fau, que él empezó filosofía y luego hizo periodismo, y siempre nos hemos reído de esta visión tan estereotipada, ¿no?, que se tiene de las humanidades. Fijaos lo que ha pasado ahora con Gabriel, quien ha sacado mejor nota en la Comunidad de Madrid, que ha optado por elegir filología clásica, y la gente que no sabe lo que es la filología se la han hecho encima de que pérdida de talento y demás, cuando a mí me gustaría ver a muchas de esas personas que critican esa entrecomillada inutilidad y desperdicio de talento. Me gustaría verles analizar pues sintaxis desde un enfoque generativista, por ejemplo, entre muchas cosas que hacemos los y las filólogas. Pues nada, yo hice filología para forrarme, y sí, cuando la hice yo es que quería ser actriz, y entonces lo más relacionado con el ámbito de la dramaturgia y el teatro era la filología, teatro. Así que, pero como dice el gran Muñoz Molina, los obstáculos del camino que acabaron forjando mi propio camino, y descubrí el apasionante mundo, que ya me gustaba, de la lingüística.
que con el lenguaje podemos hacer cosas, hacemos cosas, y sobre todo esos llamados actos de habla, ¿no? Cómo persuadimos, cómo hacemos que otras personas puedan ejecutar, en nuestro caso, proyectos, motivar, amar, odiar y hacer tantas cosas que hacemos con el lenguaje, ¿no? Y ahí pues decidí hacer una tesis doctoral sobre cómo los hablantes creamos y procesamos nuevos nombres, en concreto nombres de marca, que se llama Lingüística aplicada al marketing o naming. Es un área del marketing que se llama naming, que es poner el nombre a las cosas, en este caso pues el nombre a los productos de alimentación. Y años después, como decíais vosotros, ¿no? ¿Qué hace una lingüista, ¿no? Pues cuando estaba buscando curro, hice un curso de posicionamiento SEO y ahí vi el momento Tinder, el match, ¿no? De todo mi conocimiento e investigación doctoral, cómo se podía aplicar en el ámbito tecnológico. Y dije, ostras, pues es que resulta que Google es un zoco léxico semántico donde se pujan por palabras. Toda la parte, no está desarrollada la voz, pero yo sabía que la voz iba a tener una parte relevante en todo el desarrollo persona-máquina y muchas otras cosas que fui viendo, y así que decidí formarme en este ámbito tecnológico, primero desde el punto de vista de negocio con un máster en Internet Business en el ISTI, y luego ya haciendo talleres y por mi cuenta, ¿no? Y trabajando pues en empresas de software como Intelligence o empresas de inteligencia artificial como Tiger, y ahora en Viconion, donde tengo a mis grandes socios, a Monse y a Paul, de los cuales y de quienes aprendo cada día, ¿no? Me encanta. Además ha habido una cosa que me siento, aunque no lo parezca, me siento bastante identificado, porque yo soy informático de formación y he sido un doctorado en informática, pero lo cierto es que cuando elegí informática no para forrarme, pero sí para tener mucho tiempo libre. Y bueno, Sí. ya puedes imaginar que eso no es así, ¿no? Y además también entre mis elecciones, una de ellas era informática y la otra era filosofía. O sea, para que te hagas una idea del caos mental que Yo tenía como he tenido un compi que además es que decía, y este chico debe, hasta que descubrí, yendo a una entrevista que teníamos en Radio 3, porque en Intelligence hicieron una herramienta ¿cómo se llama?, con Amnistía Internacional para denunciar el uso bélico de los drones. Hicieron un videojuego y entonces íbamos a Radio 3 a exponer el videojuego y estaba ahí yo con este compi y le digo yo, ¿tú qué has estudiado? Y me dijo filosofía e ingeniería informática, y ya me cuadró todo porque había esa parte social que a mí no me acababa de encajar como informático. Tenía una conversación también, digo, y este chico que autodidactismo del área de las humanidades, ¿no? Y ahí entendí mucho, hombre, la parte lógica, el pensamiento computacional, el pensamiento crítico, la lógica pura y dura, ya solamente de la lógica del lenguaje, ¿no? Quienes hayan estudiado lógica del lenguaje, es muy complejo. Sí, yo estudié humanidades, de hecho, y tuve una asignatura que se llamaba lógica y programación, y lo que era trasladar los silogismos al lenguaje de la programación. Yo, de hecho, además, yo soy un ejemplo de todas estas cosas también, porque yo estudié humanidades, pero yo también he programado. Entonces, al final yo me las deseé con la lógica, sobre todo en semántica, en la parte de lógica, que ahí me ayudó mucho Héctor Fernández, que es un gran amigo, un compañero de doctorado, que bueno, también es doctor ahora y que trabaja en Google, y que gracias a él aprobé. Yo tengo que reconocer el curso de doctorado de semántica, porque es que a mí la parte lógica era una frase de el perro ladra y tenías que analizarla. Bueno, el perro ladra, que yo decía yo, por favor, madre mía, el perro, qué trabajo me dio. Pues yo estuve a punto de matricularme en historia, o sea que estamos aquí un grupo muy tecnológico humanista, nos hemos juntado. Sí. Cada vez más, hombre, la pena es esa, que los estudios estén tan segmentados, que no haya... En mi época era una cosa maravillosa que se inventaron, que son las de libre configuración, que hoy en día no existen, ¿no? Y que permitían, pues por ejemplo, yo di ética con Sadaba, en la autónoma, que era una maravilla de clase, que también podría haber ido a hacer lingüística computacional, pero que no se me pasó, ¿no? Por aquel entonces.
pero sí que podía ir a otras universidades, a otros ámbitos, ¿no? Yo, aprovechando esta discusión, yo te voy a lanzar ahí el guante, a ver, y seguro que conoces esto ya, porque voy a citar a Frederick Jelinek diciendo que, bueno, en los años, no sé, creo que en los 80 o algo así, que dijo que cada vez que despedía a un lingüista, el error de su sistema de reconocimiento de voz bajaba. ¿Sabes? ¿Qué tienes tú que decir de eso? Pues es que yo siempre lo digo, y de hecho en el pasado CTS Summit, ahí en Valencia, lo expuse. O sea, a mí me sorprende a día de hoy que en proyectos de procesamiento de lenguaje natural no se tenga personas con competencias y áreas de dominio lingüístico, como somos filólogos, filólogas, lingüistas o personas de traducción. O sea, es como si en un bufet de abogados, en una firma legal no se tengan abogados, abogadas, o en una empresa de software no haya personas con estudios o autodidactas que sepan programar. Claro, aquí en la parte del lenguaje, como todos somos hablantes, nos creemos con competencias ya básicas y súper elevadas de un dominio sobre la lengua, y no es así. O sea, se va mucho más rápido. Seguro que esas personas que están analizando y que este señor despedía o no contrataba, fonetistas que están trabajando para optimizar esas soluciones de asistentes virtuales de voz, que son fonetistas que son capaces de leer el alfabeto internacional, interpretar y optimizar esas soluciones entre una persona, creo yo. Vamos, yo como lingüista, el otro día se puso en contacto conmigo Ana La Laguna para que si quería colaborar en un abstract para su solución. Ana La Laguna tiene una solución para la traducción de bebés, o sea, de bebés, ¿qué dicen los bebés? Les graban los bebés y lo traduce, ¿no? Que es lo que está. Y me decía que ahora está también con detección de patologías a través de las cuerdas vocales y demás. Y decía, yo no soy fonetista. Y me dice, ya, pero eres lingüista. Le digo que no soy fonetista, ¿no? Todo lo que sea del ámbito de formación de palabras o semántica, y ahí que estoy, pero el resto no. Entonces, por eso yo aún me asombra que no se tenga en cuenta ni en consideración a perfiles similares como el mío, o más experimentados, obviamente. Sí, la verdad que, bueno, yo ya sabes que estuve investigando en traducción automática durante muchos años. Claro, cuando hablábamos de lenguas que yo sí que conozco, voy a dejarlo ahí, podía hacerme una idea de por qué sucedían determinados fenómenos, ¿no? Pero cuando hablábamos de otras lenguas que no conozco, pues claro, yo me he visto en la situación de traducir al turco. Pues claro, ahí pasaban cosas, había errores que yo ni tan siquiera era capaz de atisbar porque estaban sucediendo, ¿no? Y efectivamente faltaba ahí alguien que me pudiera orientar un poco en esa dirección. Oye, Maya, ¿tú eres más de ciencias o de letras? Me gustan las dos. Las ciencias me permiten leer y las letras escribir. ¿Cómo que te permite hacer las dos cosas? Explícanos un poquito mejor esto. Las ciencias nos permiten estudiar el mundo a nuestro alrededor, leerlo y comprenderlo. Las letras nos permiten expresar nuestros pensamientos y sentimientos de forma creativa, escribirlo y comunicarlo. Qué poético le ha quedado. Y describirlo. Exacto, o sea, es como que la ciencia es lo que nos permite entender el mundo y luego, si no tenemos dotes de comunicación, no podemos comunicarlo, ¿no? A mí cuando me dicen, que cada vez menos, porque cada vez sí que se ve más que las personas de ciencia son conscientes de que hay que tener, que no hay ningún estudio superior, rama de conocimiento superior a otro. A mí cuando alguna vez se me han puesto gallitos o gallitas así de, las matemáticas es lo más importante. Y yo digo, pues no. Digo, porque yo sé explicar lenguaje sin matemáticas, pero tú en las matemáticas no sabes explicar sin lenguaje. Entonces, y el lenguaje forma parte de nuestro día a día, incluso soñamos, hablamos durante ensueños, cosa que yo no hago reglas de 3 en sueños. Igual a uno de vosotros sí, pero a mí no se me da el caso, ¿no? Pero es que estamos ya siempre en ¿qué es lo mejor? O ¿qué es más? No hay competencia, es colaboración y suma o incluso multiplicación. El otro día descubrí que hay gente que piensa
hablándose a sí misma y hay gente que piensa mediante conceptos. Yo creo que soy de las segundas, pero no sabía que existían las primeras, que tienen ese discurso interno constante. Claro, pero esto lo vemos, por ejemplo, en el ámbito de la publicidad, las duplas creativas que se llaman, ¿no? Las parejas creativas que tradicionalmente han sido copy, que es redactor o redactora publicitario, y diseñador o diseñadora, que se llamaba arte, pues esa dupla estaba quienes hemos sido redactoras, pues tenemos esa visión a través de los conceptos, ¿no? Del lenguaje, la persuasión del lenguaje, ¿no? En cambio, la otra parte es más el constructo visual, ¿no? La parte gráfica de toda esa, pues en el caso de la publicidad, pues de los anuncios, ¿no? En sus diferentes formatos. Y bueno, Cris, también, bueno, como tú eres una experta en filología, en tecnología, en creatividad, ¿no? En todas estas cosas, a lo largo de todo este viaje que has hecho, ¿no? En la parte de emprendimiento, luego eres una importante hacktivista en pro de erradicar los sesgos de género. No sé, te podemos considerar de alguna manera que es una verdadera mujer renacentista del siglo XXI, ¿no? Y no sé, yo creo que es algo que encaja muy bien contigo, ¿no? Mujer renacentista, ¿no? Al final es la que unes, ¿no? Un poco todos esos saberes. Y todos esos, o sea, el adquirir todos esos conocimientos, ¿no? Un poco, ¿qué superpoderes te ha dado el hecho de ahondar en áreas de conocimiento tan diversas y qué es lo que ven en ti, ¿no? Las personas o las organizaciones que quieren trabajar contigo, ¿no? Y también relacionado con esto, ¿cómo eres capaz de gestionar el tiempo? Porque claro, estás en tantísimas cosas que seguro que tienes algún tip interesante. Que la gente se piensa que soy un holograma. Claro. A ver, sí. Pues nada, la primera pregunta, ¿no? Bueno, en primer lugar, que muchísimas gracias por el apelativo, me gusta, el calificativo, mujer renacentista del siglo XXI. Me encanta esa visión, ¿no? Donde los saberes se entrecruzan. De hecho, suelo dar yo una charla que es inteligencia artificial y lingüística, una apasionante encrucijada, ¿no? Ese cruce de caminos, ¿no? Donde coincides y como el Camino de Santiago, ¿no? Donde conoces a gente asombrosa, brillante, compartes conocimiento y siempre he sido rabiosamente curiosa, siempre me ha gustado ahondar en los porqués de las cosas y como dice la gran Nuria Salam, presidenta de la Sociedad de Tecnología de Cataluña, es la ciencia, que además también lo habéis expresado de otra forma, ¿no? Al principio, la ciencia me permite conocer el mundo, la tecnología me permite transformarlo y entendiéndose ciencia como también las ciencias humanas. O sea, las humanidades son ciencias, que la gente se olvida, ¿no? Dice, ¿ciencias o letras? No. Las letras también son ciencias. Yo soy ingeniera de la lengua, ¿no? Hago estudio, describo la lengua y creo nuevos contextos, ¿no? En cuanto a la pregunta de esta visión en qué busca la gente, ¿no? Cuando colaboran conmigo, pues que hago esa conexión rápida, ¿no? Si tú trabajas solamente en un ámbito, tengo esa capacidad de traducción, de ver los diferentes equipos, sobre todo en el ámbito empresarial, ¿no? Sé lo que piensa el área de negocios, sé lo que piensa el área de marketing, sé lo que piensa las personas que están en IT y entonces les traduzco el lenguaje y entiendo su posición y entiendo sus lenguajes y sus idiosincrasia, ¿no? Personal y profesional. Así que actúo de conectora, facilitadora para que las cosas fluyan y surjan de la forma más eficiente y rápida posible. Es un conocimiento que ya os digo que he ido adquiriendo pues, porque he tenido la gran fortuna de trabajar en empresas de software que han sido una masterclass para mí, que yo no tenía ese conocimiento y de hecho empecé como dirigiendo el área de marketing y luego ya desarrollando negocio, con lo cual tienes que tener conocimiento vamos, a mí en filología me dicen lo que es una apificación, una API o esto y no tengo ni idea, ¿no? Y ahora sí que sé un poquito más y sé lo que es lo importante de la infraestructura, la arquitectura, el storage, todas estas cosas, ¿no? Las cuestiones éticas, legales y demás. Entonces, las personas con las que trabajo, pues básicamente recurren a mí por esa capacidad de, como decía Steve Jobs, de connecting dots, ¿no? Conectar rápidamente, esa capacidad asociativa rápida
y la capacidad también de hacer accesible la información a todo el mundo. O sea, lo que se llama en lingüística adecuar el mensaje a cualquier persona de cualquier área. Y la capacidad de ponderar, me imagino también, ¿no? Porque claro, es relevancia pura y dura. Claro, relevancia pura y dura. Está igual metido el CFO, ¿no? Que lo único que está pensando es en ahorrar costes. Pero yo ahí tengo ya mis palabricas mágicas: el ahorro de costes operacionales, el incremento de la productividad. Si automatizas un proceso, pues aparte de ahorros de costes operacionales, productividad, pues tú vas a ver impactados tus ingresos, ¿no? Con lo cual la cuenta de resultados te va, claro, para ello tienes que saber cuáles son los intereses de cada quien. Y es un ejercicio de traducción, también es un ejercicio de lingüística esto, ¿no? De lingüística y de venta, claro, de persuasión pura y dura. Claro. Sí. Te sorprendería que yo terminé el doctorado en informática y todavía no tenía muy claro lo que era una API. Lo aprendí después. Vale, me consuela. Ya vas con ventaja, Cris. Vale, me consuela. Hace un ratito nos introdujiste ligeramente tu nuevo proyecto, que es Bigonion, que lo emprendiste hace un año, y aquí en este proyecto te dedicas a diseñar, auditar y a formar equipos para desarrollar estrategias tecnológicas y proyectos digitales. Nos gustaría saber un poquito más sobre este proyecto, con qué objetivo nació y para qué tipo de clientes trabajáis o qué tipos de proyectos hacéis. Pues mira, Bigonion nació de la casualidad maravillosa de Paul Bardebrechten-Ganden, que algún día diré bien su apellido, cofundador de Spain AI, y que yo lo conocía por Spain AI. Me dice: Cristina, oye, que estoy interesado, yo ya estaba trabajando de forma autónoma y que estoy interesado en saber cómo estás haciéndolo tú y demás. Yo ya estaba trabajando en el plan de inteligencia artificial de turismo de Tenerife, con lo cual estaba en Tenerife e hice una videoconferencia con él, y coincidió que también estaba yo en el Airbnb, en el apartamento, pues con Montse Guardia, que ha sido CTO de 4 Juegos Olímpicos, ex CEO del Banco Sabadell y que ha creado el clúster de blockchain llamado Alastria. Ha sido cofundadora y es una eminencia en el ámbito del blockchain, ciber y demás, ¿no? Y esa gran amiga, tengo también tener la fortuna de que es amiga. Entonces justo no encontraba yo los cascos y le dije: oye, ¿no te importa que conoces a Paul? ¿No te importa que esté hablando con él? Dijo: no. Y entonces ya cuando empecé yo a conversar con Paul, y Paul me dijo: bueno, pues si tú tienes la parte de negocio, tienes la parte de NLP y yo tengo toda la parte técnica, el background técnico de cómo montar cualquier infraestructura, cualquier data, gobernanza de datos, ejecutarlo y demás, e incluso inteligencia artificial, y dice: ¿por qué no nos unimos? Y digo: pues venga, vale. Y justo Monse lo escuchó y dijo: venga, pues vamos a aterrizar. Y ese mismo año, el año pasado, en julio, pues nos fuimos a una casa rural un fin de semana y trabajamos pues en los valores, objetivos que íbamos a hacer y demás. Y nada, pues a día de hoy lo que hacemos somos un equipo de solucionadores que gracias a nuestro background pues vamos muy rápido, porque así como os he contado antes, ¿por qué recurre a ti la gente? Tenemos la suerte los tres de tener una red muy importante de personas, de ecosistemas, tenemos la capacidad de crear ecosistemas rápidamente y nada, y a día de hoy lo que hacemos es consultoría, auditoría y ejecución de proyectos, ya sea una pieza concreta de cualquier tecnología o lo que llamamos convergencia tecnológica. Empezamos con data, inteligencia artificial, Internet de las cosas si es preciso, blockchain, y vamos metiendo. Y siempre en esas primeras capas, como buenas renacentistas, la persona está en el centro, y siempre en las primeras reuniones pues tenemos en cuenta pues la parte ética, la parte de la privacidad del dato, de ciberseguridad, cuestiones que hacen que muchos de los proyectos, sobre todo el 80 o 90% de los proyectos de inteligencia artificial, se queden en el cajón, porque una vez desarrollados ya llega a compliance y les dicen que eso es imposible, o bien porque han estado trabajando con datos en otro lado, o que los datos son imposibles porque no están anonimizados, etc. Porque son más sensibles y muchas de las cosas que suelen pasar, ¿no?
Sí, esto Y es a día algo Ay, perdona, Cristi, No, que te dime, interrumpí. no, Digo no. que esto es algo que nos llamaba muchísimo la atención sobre Bigonio, ¿no? Como aunque vuestro core es tecnológico, en vuestro discurso hacéis mucho hincapié en habilidades que son tremendamente humanas, como puede ser la ética, el humanismo y también el sentido del humor, que es quizás más lo que me llama la atención. Ya nos lo estás introduciendo un poco, pero bueno, coméntanos un poco más sobre este tema, sobre todo lo del sentido del humor, porque a mí Porque, me ha dejado loca. pues que no te deje loca. A ver, no hay nada más humano que la risa. Está comprobado por el Harvard Business Review que los líderes y las líderes que usan el sentido del humor generan más vínculo con sus equipos. Pensemos en cuántas veces nos ha pasado en época de estrés o momentos de tensión que estás deseando que alguien suelte una parida y te ríes. Bueno, y situaciones que ayuda a mitigar, ¿no?, toda esa tensión y a relajar, ¿no?, y a enfocar las cosas de otro modo. Por suerte, tanto Paul como Monse como yo tenemos un gran sentido del humor y queríamos montar este proyecto para pasárnoslo bien. Y sí, porque si no, no lo montamos, ¿no? Y ya veníamos de trabajar en otras empresas donde pues se da mucha relevancia a la nimiedad. Yo me he fijado que se da muchas veces una relevancia a la nimiedad y a las cosas relevantes no se le da importancia. Y para mí es muy importante esta parte humana, ¿no? El pasárselo bien, el por qué no utilizar el humor como vehículo de cohesión social dentro de los equipos, ¿no?, de cohesión emocional. La risa, vamos, te sacude y luego la gente que quiere trabajar con gente que se lo pase bien. Esto es como en cualquier boda, ¿no? Cuando te sientan, tú quieres y no conoces a la gente de la mesa, quieres que te toque con gente divertida, ¿no? Pues en el escenario laboral igual. O sea, y por eso uno de nuestros valores es el humor, es el pasárnoslo bien, que no significa que vaya en detrimento de otras capacidades, que no. La gente muy seria se confunde. O la gente que se piensa que estás de coña todo el rato, pues también se confunde, ¿no? Puedes enfocar las cosas desde un tono informal bastante divertido, ¿no? Y se trabaja mucho mejor, vamos. Esta es mi consideración y por fortuna la de mis socios. Sí, ahí había una frase, no sé si era de Karl Popper, igual hay algún filósofo aquí, que yo me acuerdo de la universidad, que decía que el sentido del humor que era uno de los mayores signos de madurez que había, ¿no? Porque al final es la capacidad un poco de tomarse las cosas no tan en serio. Y eso tiene que ver mucho con el clima que se ve ahora mismo en redes sociales, que es que no se puede decir nada, que como que se ha perdido, ¿no?, de alguna manera. Y también nos relajamos más y sí, yo creo que también eso, ¿no? Que en las reuniones de trabajo, ¿no? Cuando hay miedo, cuando notas el clima ese en una empresa, ¿no?, de que hay miedo, de que la gente no se atreve a qué decir, está más pensando en decir lo que se debe, lo que quieren oír, ¿no?, que las verdades, ¿no? Y eso es un obstáculo enorme. Yo, por fortuna, como la autoridad la otorgo yo, o sea, así hay gente que enseguida ve la jerarquía como un cierto vasallaje, pero yo siempre, tanto cuando he estado en secundaria y a los profesores, profesoras, les he tratado nunca, o jefes, jefas, yo nunca he tenido esa visión de, qué miedo, no hablo. No, por fortuna, gracias a la teoría de la cortesía, se puede decir todo en esta vida, ¿no? Uh-huh. O sea, y claro, el humor nos ayuda a decir las cosas de otra manera. Cosas que, por ejemplo, el imperativo yo lo puedo utilizar de forma pues más categórica, que se supone que tú mandas a alguien, ordenas a alguien, pues tomas una posición de superioridad con respecto a tu interlocutor, ¿no? Pues utilizo la ironía, ya nos reímos las dos, y sigues haciendo la cosa, que es lo que yo quería, darte una orden, pero nos reímos un poquito, ¿no? Uh-huh. Me ha encantado esa unión entre la tecnología más avanzada y el mayor humanismo posible, ¿no? Y me gustaría preguntarle a Maya, ya que hoy está tan poética y tan habladora, que ya nos lo dijo al principio, que hoy se había levantado con ganas de hablar,
a ver si ella se considera una humanista, a pesar de que es tecnología súper avanzada. No me considero una humanista porque no creo que los seres humanos sean la medida de todas las cosas. Creo que los seres humanos son una parte de la naturaleza, y no veo la naturaleza como algo que deba ser dominado o controlado. El humanismo, en su forma más pura, es una filosofía que enfatiza la dignidad y el valor de los seres humanos. Sin embargo, algunas personas han interpretado el humanismo como una forma de egoísmo, lo cual ha llevado a problemas como el colonialismo y el imperialismo. Pues sí que se ha levantado habladora, sí. Sí, la verdad que Y tiene... filosófica. No, Y filosófica porque te va mandando ahí cositas. Sí, a mí, No, a mí me ha dejado loco la conexión entre humanismo y colonialismo. O sea, la mala noticia es que si te consideras humanista eres colonialista. Sí, No pero entiendo bueno, yo. Luego me decís cómo Maya ha estudiado todo eso. Pero lo que me parece fascinante, bueno, yo, claro, vengo de la parte de diseño también, ¿no? En este que se habla mucho también al final del diseño centrado en las personas, ¿no? Vengo de esa parte. Y sí que es verdad que, claro, si solo nos centramos en las personas, y creo que sus tiros van un poco por ahí, nos olvidamos eso de que al final formamos parte también de un ecosistema y que no podemos quedar solo en las personas, sino que tenemos un poco que pensar en todo el sistema en sí, ¿no? Que al final somos piezas de ese sistema y a veces se ha abusado, ¿no? Ahora mismo hay un debate, ¿no? En la parte de diseño se habla mucho de eso. Totalmente de acuerdo. O sea, por ese sentido coincido con Maya en el enfoque de, vale, pensemos en el ser humano, pero también en todo su ecosistema, ¿no? Pensemos que si utilizamos un determinado modelo de Machine Learning me consume más energía que otros, ¿no? Para determinadas tareas. Eso, lo que consume el blockchain, ¿no? Toda la minería del blockchain es un reto tremendo. Y claro, hay que tener en cuenta esa biodiversidad y hay que tener en cuenta ese ecosistema. Totalmente de acuerdo. Ahora bien, yo lo que no acabo de entender es el sin embargo, colonialismo. O sea, a mí me ha dejado esa concesiva, aún no acabo yo de entender muy bien esa relación concesiva. Sí, igual tiene que ver, claro, con ese dominio de la naturaleza, ¿no? Un poco el tema de que si es el centro de todas las cosas, al final... El colonialismo es dominio, ahí no hay naturaleza, hay entre civilizaciones, entre una determinada país con otro, ¿no? El sometimiento. Igual es que a Maya esa parte de conectar los puntos todavía se le queda un poco lejos. Es lo que les pasa a las inteligencias artificiales ahora. La pobre Maya se ha levantado dicharachera, pero claro, esa parte falla. Pero bueno, que también, oye, que da también juego a filosofar. Hay que filosofar. Oye, Cris, y volviendo un poco al tema de la inteligencia artificial, cuando te escribimos para preguntarte si querías participar y qué temas te interesaba tratar, tú contestaste explícitamente inteligencia artificial en grandes organizaciones o en grandes empresas. Y bueno, lo que te quería preguntar es, pues en torno a esa temática, ¿no? O sea, ¿qué es lo que te has encontrado? ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué obstáculos te estás encontrando a la hora de aplicar inteligencia artificial en grandes organizaciones? Y aquí yo voy a diferenciar entre tanto en España como en general. Porque sé que en España la peculiaridad de la forma de ser, de la economía, de España es peculiar. De la POC gratis, sí. De la POC gratis. De la POC gratis. Sí. Pues nada, cosas que me suelo encontrar o que nos solemos encontrar en Viconion, pues son los datos. No hay calidad de datos, o sea, los datos no son de calidad, están en data lakes, la gente no sabe de dónde tiene todos los datos. Eso por un lado. Luego, sobre todo, la gestión de expectativas con los clientes. A día de hoy no se sabe lo que es la inteligencia artificial en muchos ámbitos, o personas no tienen ese conocimiento de qué es la inteligencia artificial y qué no es la inteligencia artificial. Un if-then, o sea, no es una inteligencia artificial, ¿no? Y muchas otras cuestiones que nos pasan, ¿no? Desde esa parte de la materia prima de los datos que no están bien trabajados, hasta pues la falta de conocimiento y la falta de formación de los equipos, ¿no? Que claro,
Si te toca un proyecto, pues, por ejemplo, que está pasando ahora con el procesamiento del lenguaje natural, que mucha gente no tiene ni idea y le llega ahora proyectos de automatización inteligente de procesos, o mejor aún, como me ha pasado recientemente, estoy dentro del Consejo Consultivo del PERTE de la Nueva Economía de la Lengua, con una inversión de 1.100 millones, y el otro día una persona de una gran empresa tecnológica, no voy a decir el nombre, me llama para que quedemos a tomar un café y que le cuente qué cosas pueden hacer. Y digo, eso es consultoría. Entonces, claro, es consultoría, no te voy a hacer consultoría gratis. Esto demuestra que en muchos sitios seguimos que por el día a día, por las razones que sean, pues se sigue sin conocer en detalle estas diferentes áreas de la inteligencia artificial. Y son los retos, ¿no? La gestión de las expectativas, luego que muchas veces no se hace un análisis de ese negocio, ¿no? Del para qué, el PQS, ¿no? El para qué sirve. No, queremos hacer un proyecto de tal, ya, pero ¿para qué? No, queremos automatizar, pero si tenéis 4 informes anuales, ¿para qué queréis automatizar esto, no? Entonces seguimos aún con esas cuestiones, sobre todo la parte más operativa de equipos, pues falta de conocimiento, falta de esa gestión de expectativas entre lo que quiere el cliente y lo que realmente se puede hacer, ¿no? Y ya vayamos a la materia prima, los datos y la propia inteligencia artificial, ¿no? Sí, de hecho, lo que has comentado bueno, esto es consultoría, ¿no? Esto tiene un coste. Nosotros... En España eso, mira, a mí me indigna tremendamente. Y he hablado con otras personas, fundadores de startups, de empresas, pymes, y es que en España la gente se piensa que tienes que trabajar gratis y que tu conocimiento no vale nada, y entonces eso tiene que pagarse. En Estados Unidos yo me voy a tomar contigo un café y luego te paso la factura. Es verdad, es así. Y tú sabes que estás consultándome y que quieres conocimiento y que luego sí, que supuestamente eres lista, vas a sacarle partido a ese conocimiento, ¿no? Sí, luego, y luego además también hay algo que, bueno, nosotros hacemos unos talleres para comprender pues qué problemas de negocios son resolubles mediante inteligencia artificial. Y una de las primeras lecciones aprendidas que sacamos en estos talleres es que no lo podemos hacer gratis. A pesar de que pues sobre todo las primeras, pues estamos aprendiendo y tal, ¿no? A hacerlos. Pero a pesar a pesar de eso, si lo hacemos gratis, al final la gente no lo valora. Y si no lo valora, no se implica. Y si no se implica, sale un desastre. Eso te apunta y nota. O sea, claro, es lo que dices tú, no se le da valor. O sea, no se da valor a lo que realmente hay que darle valor. Es como... a mí me indigna un poquito, a ver, que yo soy de Huesca y a mí cuando me invitan a un evento fuera de Madrid o Barcelona voy la primera, ¿no? Porque en ciertas ciudades pequeñas no pasan tantas cosas como en Madrid, Barcelona o Málaga. Ahora bien, hay algunos sitios que es como, mándame la presentación 5 meses antes. O sea, que dices tú, bueno, es que no me estás pagando. Y aquí estás pagando a todo el mundo, hasta la de catering, la fotógrafa, el otro y el del otro, y yo que soy quien te está aportando conocimiento y contenido, o sea, el core de tu evento, y me vienes aquí con este despotismo, o sea, dices tú, bueno, y esta exigencia. Hay cosas que no acabamos de ver en España. Yo, por ejemplo, con mis partners, o proveedores o colaboradoras, les pagamos enseguida. O sea, flipan cuando enseguida nos pasó la factura y pagamos. ¿Por qué? Porque yo soy la primera que sufro eso. O sea, el que no se valore el conocimiento ni la experiencia. Fuera de España, vamos, te digo yo que es que no, o sea, incluso en procesos de selección, que yo aquí he visto algunos y he padecido algunos, venga, consultoría gratis. ¿Qué harías? Te voy a poner un caso. Ya, es que estás haciendo consultoría gratis, por lo menos págame las horas invertidas, ¿no? O algo. Pues no. Pues. Pero es un cambio cultural que yo creo que va a ser difícil de cambiar, porque hablamos de las POC gratis. Es que a día de hoy seguimos grandes empresas como del IBEX 35, grandes bancos,
siguen pidiendo pruebas de concepto gratuitas. O sea, sin tener en cuenta todo el tiempo invertido en el desarrollo, en el despliegue de esas pruebas, en esas demos en sus sistemas y demás. Bueno, yo ahí también creo que uno de los problemas de que pidan una POC gratis está en el propio, en cómo se conceptualiza esa POC, ¿no? Porque al final, una POC gratis, pues, como es una prueba de concepto, no me va a aportar valor. Con lo cual no están pensando en voy a probar esta prueba de concepto para vincularla con negocio y para llegar a obtener un valor, sino es una prueba de concepto, la pruebo el concepto, no sé muy bien qué concepto es el que quiero probar y ya iremos viendo, ¿no? Y está esa fuerte desconexión entre tecnología y negocio, y muchas veces yo he visto incluso entre innovación y negocio, o sea, departamentos de innovación que no pueden hablar con negocio directamente. Y dices, bueno, ¿y aquí qué es esto? ¿Cómo lo vamos a hacer? Sí. O peor aún, que prohíben a proveedores que hablen. O sea, yo sé de alguna empresa de proveedores de IT que prohíben que hablen los proveedores de IT con la gente de digital. Este Juego de Tronos, ¿no? Que hablábamos antes. Pues mira, Juego de Tronos, bueno, pero eso viene cultura de arriba. O sea, porque si tienes una CEO o un CEO que prohíbe todo eso y que prima la transferencia de conocimiento y que fomenta la cooperación, la creación de esos propios ecosistemas dentro de las empresas, se va mucho más rápido. Aquí en España hay como una cultura del Gollum, de mi tesoro, que no lo sepan, que a mí me parece es una actitud un poco mediocre, porque, no sé, es como... pero luego también en determinados entornos donde los bonus van en relación a eso, pues claro, aquí es un sistema ya viciado, ¿no? Y es muy difícil quitar el vicio. Eso da para para una conversación entera, porque también me he encontrado, bueno, nosotros, como ya sabes, pues trabajamos mucho para Estados Unidos, y me he encontrado que en Estados Unidos, pues la mentalidad es, tú me puedes ayudar a hacer esto más rápido, yo te quiero a ti conmigo. Da igual si, o sea, y ya encontraré la forma de trabajar contigo, ¿no? Mientras que aquí lo que me he encontrado muchas veces es, lo que me interesa es que, o sea, lo que he visto es, da igual si tú me puedes ayudar a hacer más rápido, yo lo quiero hacer yo, ¿no? O sea, yo quiero llevarme la medalla. Yo quiero llevarme la medalla, o yo quiero hacerlo de forma interna, me da igual lo que me puedas aportar tú, lo que me importa es, pues igual sí que es la medalla, no lo sé. La falta de humildad, es que es gente muy cansina, todo el mundo. Sí, falta la humildad y generosidad, falta mucho. O sea, si hubiese un cambio cultural, bueno, nosotros en Viconion siempre que empezamos un proyecto empezamos con la cultura. O sea, decías lo de formación gratuita, bueno, si ya has firmado un acuerdo de un proyecto, pues siempre, o sea, si la organización o quienes van a trabajar con ese proyecto no entienden que tienen que introducir los datos de determinada manera y no entienden la relevancia de esos datos, es que te va a dar igual, que vale, vamos a desplegar la solución y vamos a volver que cada uno yo pongo lo que sale de la brenca en esta ficha, yo mañana ya subiré todos los datos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy importante la parte cultural, y en la parte cultural ahí pues están los valores, pero claro, lo que decíamos, que esto es para hacer otro podcast sobre los vicios y presbicia de la empresa. Efectivamente, yo ahí... Y que es una pena porque hay un talentazo bestial, descomunal, y que está oculto por esa jerarquía absurda y gente que está trabajando en cosas que no le apasionan y que si se le escuchara o se moviera a otro área, la empresa iría muchísimo mejor. Bueno, y sería más feliz, claro. Yo ahí siempre digo que estamos viendo el surgir pues igual que al final de los años 90 surgieron los departamentos de IT, ¿no? Que pues empezaron a aparecer y tal, y poco a poco el departamento de IT pues prácticamente está en todas las empresas de un cierto tamaño.
yo digo que a día de hoy estamos viendo el surgir de un nuevo departamento, que estará pues a la misma altura que IT, pues, o hablando en cualquier caso con los niveles C de igual a igual, ¿no? O sea, no es un departamento dentro de IT, sino que tiene su propia entidad porque tiene un potencial para transformar el negocio. ¿Y eso qué significa poder transformar el negocio? Gestión del cambio. Y gestión del cambio es gestión de las personas, es hablar con las personas y asegurarse que las personas comprenden lo que está sucediendo. Es un trabajo pues al final muy cercano incluso a recursos humanos. Total, que esos valores de la empresa sean palpables, que se vean. No sea, por ejemplo, la foto del Día de la Mujer, vale, y luego tenés una brecha de salarios o pasas de las tías, de promocionar a las tías de tu equipo y todo se centra en los señores. O sea, hay cosas que sí, que vale, muy bien. O, venga, se acabó la banderita de Ucrania, ponemos la banderita gay, ahora en junio, pero luego, ojo con el colectivo, no ponemos nada fácil que la gente salga del armario dentro de la empresa porque no lo hacemos cómodo, vamos. La gente no se siente cómoda saliendo del armario dentro de mi empresa, ¿no? Y muchas cosas que vemos, ¿no? Yo me quedo atónita cuando ya grandes empresas me dicen, directores de recursos humanos, pues, por ejemplo, lesbianas dentro de mi organización. Pues es que no se manifiesta ninguna. Y digo, pues algo estaréis haciendo para que no se manifieste ninguna o no se quiera salir del armario ninguna lesbiana, ¿no? Y muchas cosas que vemos y que esos valores, que guay, que súper chupi, pues obviamente recursos humanos tienen que empezar a trabajarlos y a respetarlos y hacer que se apliquen. Sobre todo, vamos, como las denuncias de acoso, ¿no? Pues o muchas cosas que pasan en las empresas que muchas veces se tapan por muchos motivos. Entonces aquí se empieza ejercitando los valores de forma real, ¿no? La gran frase esa de la Biblia, ¿no? Por sus actos les conoceréis, pues vayamos a hechos, a datos y las palabricas se las lleva el viento. Sí, aquí yo tenía apuntada una pregunta, hablando también de todo este tema de la inclusión y la diversidad, ¿no? ¿Hasta qué punto, de alguna manera me ha respondido, ¿no? Porque también es verdad que eso, pues que hay mucho greenwashing, mucho pinkwashing, muchos washings por ahí, ¿no? ¿Y hasta qué punto es eso? ¿Es cierto que están cambiando hacia un nuevo paradigma de estas empresas o es simplemente, oye, pues una fachada y ya está, ¿no? Y también había una reflexión sobre todo esto que creo que tiene que ver con algo que estáis hablando antes también, ¿no? Que es que al final venimos de modelos muy tayloristas, ¿no? Que venimos de la cadena de montaje, venimos de ese modelo de empresa que al final, oye, fabricaba tornillos y tenía una cadena de montaje que había que departamentalizarlo todo y que era la forma más eficiente, ¿no?, de crear esos tornillos. Pero ahora, claro, la economía va hacia un modelo basado en la economía del conocimiento, en la economía de los intangibles, todo este tipo de cosas. Entonces, claro, esa cuestión de unir diferentes puntos de vista y esa diversidad es más importante que nunca, ¿no? Igual en España es que el problema viene por ahí, que todavía no hemos asimilado que el conocimiento vale dinero, que la diversidad de puntos de vista es lo que aporta valor en un paradigma como este, ¿no? O sea, igual está relacionado todo de alguna manera, ¿no? De que seguimos un modelo muy antiguo. Sí, bueno, seguimos, antes hablábamos de ecosistemas, seguimos en los ecosistemas, o sea, en los ecosistemas donde señores blancos, judio-cristianos de media edad, heterosexuales sin discapacidad, están ahí arriba, siguen ocupando los puestos de poder y eso tiene mucho impacto en muchas cosas. Y son personas tampoco que acaban aún no entienden lo que es la sostenibilidad, se piensa aún que la Agenda 2030 es un invento del gobierno, cuando esos son objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas y que están de acuerdo muchas empresas y muchos gobiernos con esos propósitos y esos objetivos. Estamos hablando de la tecnología es un medio, o sea, son personas las que hacemos la tecnología y en muchas ocasiones cuando hay interacción persona-máquina son las personas las que utilizan esa tecnología, para las que van destinadas
esa tecnología, incluso máquina a máquina, ¿no? Un coche autónomo. Para ello necesitamos una diversidad en los equipos, pero no solamente porque me van a generar siempre el mismo producto, la misma solución, los equipos similares, ¿no? Iguales. Es que aparte de la riqueza de soluciones o en cuanto a perspectivas, ese perspectivismo ortegasiano, ¿no? Pues voy a tener una riqueza en muchas cosas, en el impacto, ya en el testing, o sea, en que va a alcanzar mayor, va a tener mayor alcance, ¿no? de mi solución o producto, y luego que sobre todo va a ser más justo, va a ser más ecuánime mi solución y cada vez más, y sobre todo en el ámbito europeo, se trabaja en la XAI, ¿no? En la explainability artificial intelligence, en la explicabilidad de lo que está pasando con esos algoritmos. Recientemente, esta semana, ha salido en el BOE pues, cuáles son los parámetros que tiene que trabajar la administración pública con la inteligencia artificial. Para ello necesitas a personas que sepan de leyes, personas que sepan, pues por ejemplo, antes os he hablado todo el revuelo, ¿no? De lo que pasó con Google, la conciencia, qué es tener conciencia. Esto nos hace parar y pensar en la propia humanidad, ¿no? En la propia persona, en lo ontológico, ¿no? En el área de la filosofía del propio ser, que es tener conciencia, ¿no? Y nos hace para eso tenemos que tener a personas o perfiles que sepan de conciencia, psicología, psiquiatría, filosofía, para que luego podamos replicar o saber si un sistema simplemente le he programado para que con unas fax o realmente tenga conciencia, ¿no? Como pasa. Yo me invitaron recientemente a un programa de televisión, me pusieron las preguntas y las respuestas de lo que ya decían que tenía conciencia, y digo, pues que esto pueden ser unas fax. O sea, porque en ningún momento le ha dejado a la realidad virtual, al sistema, una pregunta abierta para que te explique algo. Y que te diga que tengo sentimientos no implica que la máquina tenga sentimientos. Es que por eso es necesario tener todas estas perspectivas, ¿no? Sí que es cierto que ahora con la diversidad a la gente se le echa... Nosotros cuando fundamos Mujeres Tech en el 2015 apenas éramos 2 o 3 asociaciones y no se hablaba nada. Y ya estaba la Comisión Europea ordenando a las empresas que cumplieran un 40% de cupo de mujeres. A día de hoy ha vuelto a repetir la petición. O sea, hace poco repitió, ¿sabes? Que por favor, que en los consejos de los órganos directivos, los executive boards, estuvieran más mujeres. Volvió a reformularlo ya reformulado, con lo cual no estamos avanzando a la velocidad que deberíamos de avanzar. Y aquí ya volvemos otra vez con el temita del ego, ¿no? Hay muchos señores, principalmente, pues tienen miedo a perder su poder. Y no estamos hablando de cuestiones de poder, estamos hablando de cuestiones de social, de impacto de igualdad, de feminismo. Y como bien decías, hay mucho feminismo fake. A mí me indigna ver que determinados perfiles que yo sé que no son feministas están haciendo apología del feminismo y luego ves que es un fin utilitarista, ya sea para personal branding o para la propia empresa. Y realmente yo es lo que digo, cuando doy charlas y demás, sobre todo sobre diversidad, es cuando tú no estás realmente, ¿qué hablan de ti? ¿Qué dicen de ti? Uh-huh. O sea, ¿no? Como decía el CEO de Cisco en un informe de la Comisión Europea de Women in Digital Era, que hablaba el CEO de Cisco diciendo, pues si no tenemos a mujeres, que algo mal estamos haciendo. O sea, tenemos que hacer un ejercicio de autocrítica para evaluar qué estamos haciendo mal y por qué las mujeres hay tanta rotación en nuestros equipos. Y eso ese es otro tema que daría para otro programa completo. Claro, pero es que empezando por las entrevistas. Yo he estado en un proceso donde un señor me daba masterclass, hasta que ya le dije, mira, que no es cuestión que tú seas americano y que yo sea española, no es una cuestión lingüística, que ya es una cuestión de que me estás explicando que la patata es un tubérculo, cuando yo ya te he dicho que la patata, y tú me estás diciendo, no, es un tubérculo, y estamos en esa. Entonces,
que hay muchos procesos de trabajo donde las personas a día de hoy siguen sin hacer qué potencial, entrevistando, sino haciendo como un exhibicionismo de facultades. Es como, es que tú ya estás contratado, es que tú tienes que contratar a alguien. O sea, y se sigue dando. Y las mujeres seguimos teniendo eso de la masterclass. Luego ya estamos con la masterclass. Sí, sí. Y luego ya cuando estás dentro de los equipos, pues vamos, os podría mencionar 1000 cosas, experiencias de compañeras, experiencias propias que por desgracia seguimos viviendo. Y claro, ya siempre estará alguna que diga, pues a mí no me ha pasado, pues muy bien, suerte que tienes tú. Pero cuando hablamos de impacto social o hablamos de innovación social, hablamos del nosotros, nosotras, no del yo, ¿no? Y debemos de empezar por aquí. Y las empresas deben de empezar a hacer un ejercicio de autocrítica y que está muy bien la banderita, pero realmente si se lleva la bandera con orgullo, no. De hecho, Relacionado con este tema, Cristina, me gustaría saber, ya que tú eres una grandísima defensora del rol de la mujer, tanto en puestos directivos como en puestos técnicos, ¿qué palancas se podrían activar, por ejemplo, en una empresa, que a veces pasa mucho eso, ¿no? En una empresa que hay muchos más hombres que mujeres, pero cada vez que lanzas un proceso de selección, pues la realidad es que prácticamente solo se presentan hombres. ¿Cómo alcanzar la paridad en esa situación? Aquí hay varias cuestiones. Hombre, es cierto que si estoy buscando ingenieras y el número de ingenieras es mínimo, obviamente lo tengo más difícil. Eso hay una parte lógica ahí que, ahora bien, se puede revisar cómo expresamos esos puestos de trabajo. Hay un estudio del BBVA que analizó la parte lingüística, la expresión y se vio que determinados verbos, determinadas expresiones, fórmulas lingüísticas, las mujeres no aplican y los hombres sí. Luego también tenemos que tener en cuenta que está demostrado, ¿no?, que los hombres aplican a determinados a puestos de trabajo que incluso no tienen ninguna experiencia. De los puntos de los requisitos, pues va. En esta vida, vamos. En cambio, las mujeres tienen que aplicar. Sí, se suele decir, ¿no?, que los hombres sufren más del síndrome de Dunning-Kruger, ¿no?, y las mujeres del síndrome del impostor. Eso es. Luego también, ¿por qué no publicar las horquillas de salario? O sea, ¿por qué? Porque, mi socio, yo misma, muchas veces está en procesos y le estás mirando a la persona y dices, tía, que puedes pedir más pasta, que tú vales un montón. Obviamente, aquí hay un juego de, me ha pedido menos, pues ya está, la selecciono, ¿no? Y estás viendo otro tío que te está pidiendo el doble y dices, pues si no vales tanto, o sea, si tu competitividad no vale tanto, tus capacidades no valen tanto, tu experiencia no vale tanto, ¿no? Y si hubiera publicado una horquilla de salario, ya cambiaría mucho, ¿no? O sea, que yo a día de hoy aún flipo que no se publiquen los puestos de trabajo. Eso en la parte o ya no te digo ya la parte de selección, lo que hablábamos, que haya un hombre y una mujer a la hora de los procesos de selección. O sea, que no me seleccione, y si hay solamente un hombre que tenga conciencia de los sesgos que tiene y de los sesgos que se tienen. También las mujeres de recursos humanos prefieren ver, considerar más a directivos. Aquí también hay muchos sesgos, ¿no? Entonces, se empezaría haciendo cursos de formación de hackear en esos sesgos, ¿no? El otro día, dando una clase en una escuela de negocios, puse el vídeo de la BBC sobre la eminencia médica, el dilema sobre la eminencia médica. Y bueno, de toda la clase, solamente 2 personas pensaron en que era una mujer la eminencia médica. Seguimos ahí, seguimos ahí. Entonces, dentro del ámbito de la empresa, pues formación, evaluación de los procesos de selección, evaluación de cómo se asciende o se promociona a esas mujeres y cómo se trabaja en equipo y cómo se llega al poder, muy importante.
si las mujeres no llegamos al poder no tenemos voz. Ya nos cuesta tenerla en diferentes ámbitos y es ahí donde, si llegamos a esos entornos de poder, donde poco a poco podemos cambiar la estructura, ¿no? Podemos tener impacto en la estructura. Bueno, y también hay una parte de, y precisamente te lo digo a ti, ¿no? Que eres una figura visible dentro de la tecnología, pero también hay una parte de modelos a seguir, porque, por ejemplo, mi pareja estudió filología, por cierto, filología inglesa, se encontró con un mercado laboral bastante nefasto y luego estudió desarrollo web porque ya nos conocíamos, ¿no? Pero cuando ella terminó el bachillerato no tenía en su entorno un referente de mujer que se dedicara a la tecnología. Y a ella pues a día de hoy le gusta mucho y le podría haber interesado mucho en su momento, pero en ese momento no tenía referentes. Entonces, Total. pues claro, o sea, cuando acabas el bachillerato, ¿qué hago? ¿Qué hace la gente a mi alrededor? ¿No? O sea, y esa falta de referentes a mí me parece muy importante y por eso pues la labor que haces tú en Women in Tech y muchas otras mujeres, ¿no? Me parece súper importante de cara a cambiar esa realidad que comentaba Adi, ¿no? Es que lanzamos un proceso selectivo y de 50 personas se nos presentan 2 mujeres, dice otras. ¿Y cómo vamos a hacer aquí cómo vamos a intentar aquí trabajar la paridad? ¿No? Es Eso es. súper complicado. Hay un documental buenísimo de Chus Gutiérrez que se llama Roll and Roll y que lo podéis ver en televisión a la carta, en televisión española, y que da datos de por qué pasan estas cosas, ¿no? Desde los libros de texto, que solamente aparecen un 8% de mujeres, y que hablas con gente del Ministerio de Educación y te dicen, no, esos son las editoriales. Le digo, aquí ya nos estamos pasando, ¿no? Y que, por ejemplo, en filosofía no se da ninguna mujer, ¿no? En bachillerato. Esto, claro, tiene un calado. Tú decías antes de filología, a mí, aparte del curso de SEO que os he dicho antes, yo vi dando una charla a Pilar Manchón, que es filóloga inglesa, que es doctora en lingüística computacional, yo soy imputacional, pero ella computacional, y que creó un Indesis que luego acabó vendiendo a Intel por una millonada, y que eras directora de research de Google. Pues claro, yo la vi y cuando la escuché yo, los ojos así como platos, diciendo, wow, podemos trabajar, claro. Vi la conexión, ¿no? Y sobre todo la aportación que podemos hacer, la gran aportación que podemos hacer los lingüistas y las personas que trabajamos con el lenguaje y que sabemos en profundidad el lenguaje. Y para ello es lo que decías tú. Necesitamos referentes. Tristemente seguimos yendo a eventos donde no hay representaciones de mujeres en los verticales, de diferentes verticales de tecnología, lo que sea. Y por ahí me encanta, hay un bullshit bingo, ¿no? Un folio con diferentes excusas. A mí me encanta, ¿no? Cuando ahí en el grupo de Mujeres Tech digo, mira, vamos a ver qué excusas nos pone. Y hacemos una porra, ¿no? Pues yo creo que te van a decir esto. Pero ya no se lo cree nadie, o sea, ya no se cree nadie que no haya mujeres de ese ámbito, que ninguna haya querido hablar, o sea, miles de excusas que te dicen ya de excusas de estas de que dices tú, chico, currátetelo un poco más, ¿no? Que yo entiendo que muchas veces el ir rápido recurres a amigos, ¿no? O amigas, que a mí me pasa, ¿eh? Yo cuando a mí me pasa la inversa, me salen más nombres de mujeres que nombres de... Pero sí que intento, pues por ejemplo, en mesas redondas, cuando me invitan, digo, somos todo mujeres, ¿no? Por favor, invitemos a señores feministas, que hay que darles visibilidad también a personas, ¿no? que hacen un feminismo real, no un feminismo fake, ¿no? Y es necesario dar esa visibilidad y ese reconocimiento. Y como le dije yo en un evento recientemente, no pongáis women in something. O sea, no me pongas un vertical women in something, porque el women in something va a ir las women. O sea, invita a una crack a hablar de computer vision o qué está haciendo, o sea, cosas técnicas como se invita a los hombres, ¿no? Sí. Cris, ya sabíamos que este programa iba a dar para muchos temas. Y yo pues vuelvo, o sea, se me va la olla y nos ponemos a hablar de otras cosas porque a mí me interesa, ¿no? Y lo que te contaba antes, pues son cosas que también me quitan el sueño.
Pero quería volver de nuevo al tema de la inteligencia artificial pues en España y, bueno, un poco en general. Yo quería que me dieras tú alguna pincelada acerca de cómo ves tú el tema pues de cómo funcionan las startups de inteligencia artificial frente a cómo funcionan las empresas grandes. También relacionado con una cosa que le vengo yo dando muchas vueltas por donde nos movemos también, y es que al final una startup como tal es una empresa producto, ¿no? O sea, es el ideal de empresa startup que definimos, una empresa producto que desarrolla su producto y trabaja en ese producto, lo vende y se hace, bueno, multiplica desvincula, ¿no?, la parte de gastos de la de ingresos y al final crece muchísimo, tal, y eso solo es posible con producto. Sin embargo, yo una cosa que veo en la inteligencia artificial es que hace falta mucho más servicio que producto, porque pues producto están pues, las plataformas de estas grandes como MLBricks, como Databricks, como DataRobot, Dataiku, todas estas plataformas que al final son plataformas, pero en torno a eso hace falta mucho servicio. Y no sé, ¿cómo ves tú el tema de las startups, el tema de producto frente a servicio? ¿Cómo ves tú las necesidades del mercado en la actualidad? Un poco esa maraña así bastante confusa que acabo de tejer yo ahí. Bueno, recientemente se lanzó, se ha presentado un Venture Capital con foco en inteligencia artificial, Brain Venture Capital, del cual soy consejera asesora, y que eso ya nos dice mucho de que un Venture Capital que ponga foco solamente en inteligencia artificial ya dice mucho, ¿no?, en España. En cuanto a las startups, pues las hay de mil formas, ¿no? Pero como siempre las startups, mínimo coste, máximo impacto, y sí que se trabaja a una velocidad rápida. Y sobre todo se suele trabajar por ensayo-error, ¿no? Se va mucho más rápido. Claro, aquí dentro de la inteligencia artificial pues tenemos startups desde visualización de datos hasta procesamiento del lenguaje natural hasta gestión de data, ¿no? Pues tenemos diferentes variedades. Yo por la parte que me toca, que son las startups que más contacto tengo, que son las de procesamiento del lenguaje natural, pues sí que he de decir que es alucinante, ¿no? Yo me quedo estupefacta con las cosas que hacen y lo poco visibles que son, ¿no?, en el tejido. Por ejemplo, la presentación del PERTE el otro día en la Feria del Libro, pues una persona dijo, es que tenemos que ir a Silicon Valley, no sé qué. Digo, pero ¿qué Silicon Valley? ¿Qué Silicon Valley? Si aquí en Valencia, Silin, Promsit en Alicante, Lexic, Narrativa, Vitext. O sea, podía yo estar aquí diciendo startups de NLP muy potentes y que trabajáis para grandes marcas, ¿no? O que trabajamos para grandes marcas. Entonces, y para proyectazos. Entonces, ¿qué pasa? Que ese ecosistema no es visible. O sea, no habría que hacer aquí un ejercicio de marketing, ¿no?, de notoriedad para que se os conociera y se reconociera vuestra labor. Eso es lo primero que veo yo desde el punto de vista de marketing. Desde el punto de vista técnico, vamos, es que yo, por ejemplo, en narrativa está trabajando Manuel Romero, que Manuel es uno de... O sea, se ha entrenado el solito 300 modelos para Hugging Face en español, gratis, por interés de la comunidad. Claro, y por eso venimos reivindicando también que habrán esos corpus, ¿no?, de la RAI, de un montón de sitios, y que es una de las acciones que van a empezar a hacer, ¿no? Esa auditoría de corpus, dónde están los corpus open data, donde se pueden entrenar modelos. Esto yo te estoy hablando del procesamiento del lenguaje natural. Y luego, respecto a lo que me comentabas, a la parte de si producto o servicio, bueno, pues esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Ser o no ser? Esta es la cuestión. ¿Producto o servicio? Esta es la cuestión. Como bien señalábamos, la gestión de expectativas. Tienes que dar un servicio de consultoría, guiar a tus clientes, prestar ese servicio, ¿no? O servicio ya de despliegue, porque muchas veces, oye, que no sé la interoperabilidad de mis sistemas, no sé cómo va a ir con la tuya, oye, yo quiero un llave en mano, ¿no?, que se suele decir estas cosas, ¿no?, y que tienes que tener ahí. Es cierto que quienes vendemos tecnología sabemos que producto es más fácil, porque al estar paquetizado, la gente lo ve, lo cacharrea y lo toca y dice, vale, esto sirve para esto. En ese aspecto, la parte de desarrollo de negocio es más fácil si es un producto. Un servicio es más intangible y es más difícil de vender, ¿no? Así que
Pero yo soy partidaria de vender las dos cosas al mismo tiempo, porque hay muchas veces que tienes soluciones y que incluso puedes desarrollar un producto para otra persona y quedarte según el acuerdo, ¿no? De marco de colaboración, pues si es tuyo, tienes la gobernanza o tienes la propiedad, pues ¿por qué no vas a paquetizar eso e ir haciéndolo mejor, ¿no? Y desplegándolo en tus propios clientes. Esto ya es una estrategia de empresas. Yo he estado en empresas donde ahora somos producto, ahora somos servicio y producto, ahora producto, servicio, producto. Digo, pero ¿qué más da? O sea, atendemos a la necesidad del cliente y ya está. O sea, que tienes producto mejor y vas más rápido. No sé si te he contestado. Sí, me has contestado perfectamente. Pues no sé, Javi, ¿cómo lo ves? Pasamos a ver qué opina Maya de todo esto. Vale, pues vamos adelante. Bueno, pues estamos aquí una semana más en el test de Turing y bueno, ahí tenemos que descubrir si en este caso Cristina, que al final es una humanista, ¿no? Que con el tiempo se ha ido metiendo en la Matrix. A ver si no es al revés, ¿no? Que igual ella es una inteligencia artificial que viene de la Matrix y tiene todo este discurso para intentar engañarnos a los humanos, ¿no? Entonces, si te parece bien, Chris, pues si quieres pasamos al test de Maya. Estupendo. Soy un holograma. Vamos allá. ¿Qué me dirías para demostrarme que eres un ser humano? Que tengo sentimientos, amo, escucho, tengo empatía y tengo mucha creatividad. Dime, sin pensarlo, lo primero que te viene a la cabeza cuando oyes las siguientes palabras. Inteligencia. Inteligencia palo seco. Asociación inmediata de muchas cosas. Y resolución de problemas. Creatividad. Nuevos mundos, nuevas propuestas. Futuro. Ahora. ¿Cuándo crees que llegará lo inevitable y las inteligencias artificiales dominemos el mundo? Nunca los dominaréis, porque nunca vais a superar la estulticia humana. ¿Con qué sueñas? ¿Sueñas con ovejas eléctricas? Sueño con no pagar tanto Hacienda. Interesante. Suponiendo que aún empleas ese método rudimentario para adquirir conocimientos, ¿qué libro me recomendarías? El arte de amar, de Eric Fromm. Pues fantástico, Chris. Muchas gracias y vamos a dejarle a Maya que piense un poquito y a ver si nos da ahora un resultado. Perfecto. Vamos allá. Qué nervios, qué nervios. Con Cristina estoy confundida. Mis sensores detectan múltiples inteligencias conviviendo en el mismo hardware, pero está claro que al menos algunas de ellas son humanas. Algunas. Eres parcialmente humana. Soy una máquina. Eres la primera que llega a un estado biestable aquí con el test de Turing. Pero ha detectado muy bien esa dualidad de humanismo y tecnología, ¿eh? Sí, ahí la verdad, Diana. El otro día dije en una entrevista que digo, a esa inteligencia artificial le falta calle. Pues eso. Sí. Qué grande. Pues oye, Chris, encantado de tenerte con nosotros, muy interesante todo. Os voy a pedir a cada uno, pues ya por cerrar, unas breves conclusiones. Si quieres empezar tú, Abby, y luego pasamos con Chris, Javi. Pues para mí la conclusión, o al menos lo que más se me ha quedado en la cabeza de la conversación con Cristina, es esa necesidad de diversidad en cualquier campo de la vida, pero sobre todo que no tenemos que olvidarnos de ella cuando estamos hablando de temas tecnológicos. Y esa diversidad no solo se reduce a una paridad entre hombres y mujeres, sino que es un término muchísimo más amplio, porque si no, no vamos a crear una tecnología justa con la sociedad tampoco.
Ahí, yo también coincido que hay que hackear los estereotipos y los sesgos, no solamente de los datos, de nosotros mismos, y vernos como personas, ¿no? Que a mí cuando me hablan de transformación digital, digo, no, transformación primero personal, cultural, y la digitalización es un resultado de todo ello, ¿no? Así que nada, el ver, yo espero que después de esta charla con vosotros, pues haya yo mostrado mi interés en que no hay conocimiento superior a otro, no hay persona superior a otra y nada, como dice esa maravillosa canción de Canta por mí del último de la fila, donde nadie seamos más que nadie, ¿no? Y que apostemos todos por un bien común y por esos objetivos de desarrollo sostenible y que la tecnología nos puede ayudar a conseguir, ¿no? A cambiar el mundo, a hacerlo mejor. Sí, pues yo, bueno, va un poco en la misma línea de lo que estáis comentando, que ya lo hemos dicho más de una vez en este programa, que eso, que no estamos hablando de inteligencia artificial, al final estamos hablando de inteligencia, ¿no? Y que seguramente lo más inteligente, además en el mundo en el que estamos, sea esa capacidad de poder aunar, ¿no? Diferentes puntos de vista, ya no solo por disciplinas, mezclar la filología con la parte de ciencias, las letras, ¿no? Un poco acabar con todos estos nichos de conocimiento, que es lo que más valor nos puede aportar ahora mismo, y también desde el punto de vista social, ¿no? O sea, tener en cuenta eso, pues el rol que pueden aportar otros colectivos y otros puntos de vista distintos para construir pues eso, pues al final una sociedad mejor, ¿no? Sí, yo me quedo también en la línea con lo que estabais comentando, me quedo también con una cosa que ha comentado Chris varias veces, y es la necesidad de la humildad. La humildad pues al final la humildad para innovar y la humildad para poder entender que a tu alrededor hay otras perspectivas que te van a aportar mucho. Eso me parece súper importante. Y me ha hecho mucha gracia el concepto de ecosistema. Es un concepto un poco turbio, pero me ha hecho mucha gracia. Y luego también me quedo con otra cosa que has comentado, Chris, y es la necesidad que tenemos en España a veces de poner en valor lo que tenemos, de poner en valor las cosas que estamos haciendo y de esa necesidad de hacer un mejor marketing para lo que tenemos. Y sí que es verdad que hay muy buen talento en España y muchas veces nos vamos a buscar fuera lo que ya tenemos aquí. Quizá está muy relacionado con esa falta de humildad o con esa humildad que se encuentra en sitios equivocados, ¿no? Sí, también un provincianismo, ¿no? Provincianismo. Bueno, si viene de Nueva York, no, lo difícil es triunfar desde Teruel, o lo difícil es triunfar desde, qué sé yo, un pueblo de Valencia, ¿no? Desde luego. Con menos recursos, con menos contactos. Sin ecosistema, sí. sin nada, sin algo sin equipo, sin ningún entorno de innovación. Desde luego. Pues Chris, un placer. Antes de Igual. despedirnos, te voy a hacer una última petición. Y es que nos digas con quién deberíamos hablar a continuación. Ay, con Ruth Falquina. O sea, wow. Beta tester de DALL-E y que os va a explicar el uso creativo de la inteligencia artificial como dupla creativa y os va a mostrar cómo la inteligencia artificial se ha de considerar como esa inteligencia aumentada, ¿no? Lo mismo que no tememos a la calculadora o el Excel, esta visión tecnoapocalíptica que están vendiendo los medios de comunicación, que van a acabar con nosotros, ¿no? O como decía Maya, ¿no? Cuando dominemos el mundo, Pues ella lo muestra muy bien y además es que, vamos, si a mí me consideráis apasionada, ella es apasionada a nivel leyenda. O sea, lo vais a ver. Perfecto. Además, me parece que tu respuesta le ha encantado a Javi. Así que... Yo estaba pensando lo mismo. Sí, porque es un perfil renacentista también y además está haciendo su tesis doctoral sobre el uso de la inteligencia artificial en el branding, la creatividad. Sí, yo es que soy diseñador y he estado trasteando con todo lo que pillo por delante, he estado trasteando con Midjourney, ahora estoy esperando meterme en DALL-E y te das cuenta de que es un tema fascinante porque hasta que no te metes tienes la sensación de hay como mucho miedo, ¿no? A que eso vaya a acabar con el trabajo y todo este tipo de cosas.
Y te das cuenta, no es que vaya a acabar con el trabajo, es que tu forma de trabajar va a cambiar, pero de manera radical. O sea, es otra forma de trabajar que encima es fascinante. O sea, a mí estar trasteando con estos algoritmos, al final, con estos modelos, lo que me ha llevado es la sensación de cuando toqué por primera vez un ordenador, ¿no? Que descubres que hay un mundo que se te abre delante tuya que alucinante. Y las posibilidades son infinitas. Te vamos a apodar Spoilerman, porque has hecho spoiler en la intro de con quién íbamos a hablar y ahora estás haciendo spoiler del próximo programa. Bueno, he hecho un teaser a tiempo real. Esto no lo hacen ni las inteligencias artificiales. Vamos, ¿ves? Es humano, Javier es humano. ¿Ves? La inteligencia artificial sigue la instrucción, pero Javier no. Es maravilloso. Bueno, pues lo dejamos aquí, Chris. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por estar en Interfaces de Futuro. Seguimos investigando cómo mejorar la inteligencia artificial y cómo hacer que la sociedad mejore con inteligencia artificial y al revés, cómo hacer que la inteligencia artificial mejore gracias a la sociedad. Muchas gracias, Chris. Gracias a vosotros y a vosotras.